De un vector de tiempo selecciona la cantidad de información que corresponde al tiempo y ya después le agrego los ceros que me lleguen a faltar. Está bien. Ok, en ese sentido voy a tomar como base el de su compañero David para mostrarles qué es lo que hizo realmente y por qué selecciona de 1,1 hasta 1000. ¿Quiere que se lo mande por el chat, profe? No te preocupes. Lo vamos a platicar aquí en el pizarrón para que se entienda. Ok, ¿vale? ¿Dejo de compartir ya? Sí, está bien. Pero está bien tu resultado, ¿eh? No, gracias, profe. Una cuestión, David, no sé por qué, pero de repente cuando uno ocupa senos en lugar de cosenos, que en la realidad son exactamente lo mismo, de repente salen cosas extrañas. Te recomiendo que lo cambies a cosenos. ¿A coseno? Ok. Sí, está bien, profe. Es lo de menos, nomás el sin por el cos y ya. ¿Saben? Sí, está bien. Tomando lo que dice en cuenta su compañero David, Iris, los dos resultados están correctos. Recuerden, cuando lleguemos al examen, yo nunca les digo cómo lleguen, pero el objetivo es llegar a un resultado final, ¿sale? Entonces yo checaré cómo llegaron, sin embargo, si llegan es porque está correcto. Recuerden, hay muchas formas de programar. Yo no los voy a limitar en ese sentido. Ustedes programen como ustedes consideren que es lo más correcto para llegar al resultado, ¿ok? En ese sentido, aquí voy a checar o voy a abrir también primero el MATLAB, que ya lo tengo abierto, déjenme checar, porque tengo dos. Ok, vamos a proyectar de nuevo el MATLAB. Ok. Primero hay que entender o tomar en cuenta que lo que nosotros tenemos es una longitud total de una señal de 0 hasta 1.1 segundos. No importa que la primera dure 1, que la otra dure 1.1, tomando en cuenta que es una sumatoria, por consiguiente la señal en total dura 1.1 segundos. ¿Sale? En ese sentido, voy a modificar este código que ya no me sirve a mí, de acuerdo a lo que yo estoy tomando en cuenta, que la A 0.5, y lo vemos desde ese punto A1, ¿y la frecuencia de cuánto era la primera, David? Creo que era de 10. Ok. Déjame checarle, profe. Sí, gracias. Sí, frecuencia 10. Ok, gracias. La amplitud 2 de 1. La frecuencia 2 es 100. Tomando en cuenta, primero, antes de pasar a lo que es importante, lo del vector de tiempo que hizo David para explicárselos, y está correcto. Recuerden, la frecuencia de muestreo se toma en cuenta o se saca de acuerdo a la frecuencia más alta. Y de acuerdo a la recomendación que yo les hice, la frecuencia más alta es la frecuencia 2, que es la de 100 Hz. Si tomamos en cuenta solamente la de teoría de Nyquist, debería ser 200 y cubre perfectamente. Sin embargo, en clases pasadas ya mencionamos lo que puede ocasionar eso. ¿Vale? Entonces, por eso sería una frecuencia de 1000, porque es 10 por la más alta, que serían 100. Totalmente serían 1000 Hz la frecuencia de muestreo. Aquí hay que tomar algo en cuenta. 1000 Hz de frecuencia de muestreo significa que voy a tener 1000 datos por segundo y que voy a estar monitoreando 1 sobre 1000. ¿Sale? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. El vector de tiempo, pero primero, antes de eso, tengo que sacar el número de datos. ¿De cuánto tiempo es la señal? Frecuencia de muestreo por el tiempo total. Aquí va a marcar un error si no le pongo primero la variable t, que sería de 1.1 segundos. ¿Vale? Ahora, el vector tiempo. El vector tiempo, como yo se los recomiendo, es que lo tomen en base a un solo vector de tiempo. Solamente uno. Se puede tomar diferentes vectores de tiempo como lo hizo Iris. ¿Vale? No hay ningún problema. Sin embargo, con un solo vector de tiempo es posible hacerlo. Deben de recordar el vector de tiempo. La primera cuestión es 0. ¿Cómo va cada uno de los datos pintándose o creándose o adquiriéndose? 1 sobre la frecuencia de muestreo hasta el número de datos totales menos 1 sobre la frecuencia de muestreo. ¿Vale? Ya tenemos el vector de tiempo, pero debemos de recordar que este vector de tiempo va de 0 hasta 1.1, si lo tomamos en cuenta. Ahora, yo quiero crear la señal X1 y X2.
Si lo vemos desde ese punto de vista, es X1 y este es X2. ¿Cuál es la más fácil de crear? En este momento, X2, porque el vector de tiempo tiene el tamaño que yo quiero de esta señal. Entonces, X2 es igual a A2 por el coseno de 2 por pi por F2 punto por tiempo. Esto es la señal X2. Muy sencillo, ¿no? No le tengo que mover absolutamente nada porque es el tamaño del vector de tiempo. Ahora, X1, lo voy a poner de esa manera, es igual a A1 por el coseno de 2 por pi por F1 punto por T. Aquí abro un espacio grande y dejo el espacio. Si ustedes se fijan, el vector de tiempo al fin y al cabo está generado a partir de puras columnas, las cuales corresponden en un cierto tiempo. Ustedes saben, y lo voy a borrar el pizarrón, que cuando ustedes abren su vector de tiempo, yo lo abro en el workspace, le doy clic a la variable y abro el estilo Excel. Ustedes al verlo, ustedes podrán observar que esta información se encuentra en filas y en columnas, donde el primer valor es 0 y esto corresponde al segundo 0. Y el valor final correspondería aproximadamente a 1.1 segundos. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o lo podría seleccionar, la cantidad de información que corresponde para llegar a 1 segundo. ¿Cómo sé yo la cantidad de información? Muy sencillo. Igual con la fórmula que ustedes tienen de ND, frecuencia de muestreo por tiempo, les dice de qué, hasta qué columna deben de tomar. Porque esto es por default. Tomo la fila 1 y la columna 1, pero ¿hasta dónde tengo que llegar para que corresponda con 1 segundo? Muy sencillo. ¿A qué columna debo de llegar? La frecuencia de muestreo por el tiempo que quiero que se tome en cuenta, que en este caso sería 1 segundo. Por consiguiente, la columna que yo debo de tomar, si la frecuencia de muestreo es 1000 por 1 segundo, automáticamente la columna sería 1000. En eso correspondería desde dónde hasta dónde para seleccionar una variable de 1 segundo, que en ese caso es el tiempo. Por consiguiente, aquí todo está en la fila número 1 y empieza de la columna 1 hasta la columna 1000. De ahí se toma en cuenta lo que hizo David, es decir, que con una variable de tiempo y extrayendo la cantidad de la variable es posible generar esa señal. ¿Vale? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa? X2 tiene un tamaño de 1.1 segundos. Si lo vemos de datos, tiene una cantidad de datos de 1100 datos. ¿Por qué sé eso? Porque la frecuencia del muestreo es 1000 por 1.1 segundos. Ahora, la señal X11 tiene un tamaño de 1000 datos. No se pueden sumar directamente, por consiguiente, X11 debe de crecer al tamaño de la otra. ¿Cómo le hago? Le agrego ceros al final para poder hacer la suma de ambos vectores. Entonces, X1 es igual a corchete. Espérenme tantito. Abro y cierro corchete. Sería X11, ceros, 1, ¿cuántos ceros me faltan, jóvenes? 100 ceros. 100 ceros. Hay veces que se complica un poquito. ¿Cómo sé que yo son 100 ceros? Me falta 0.1 segundos de la señal, por consiguiente, frecuencia de muestreo por 0.1. ¿Sale? De ahí salen los 100 datos. Ya tengo mi señal X1, ahora sí, X es igual a X1 más X2. ¿Sale? Figure, plot, X, perdón, T, X. Lo corro, probablemente no se va a ver la imagen, ahorita la checamos. Déjenme quitar la proyección y proyectar todo el escritorio. Listo, vuelvo a correr. Y ahí está el resultado, que es exactamente el que tiene su compañera Iris y su compañero David. Les muestro una duda. Dígame, David. En caso de que yo no haya tomado en cuenta la otra amplitud, que yo No pasa nada, simplemente a lo mejor le puso otro valor, ¿no? Ok, está bien, pero es exactamente lo mismo.
Nomás cambia de amplitud un poquito. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Sí, sale, no se preocupe. Ok, jóvenes, esto es importante que se los mencione. Si se fijan, aquí hicimos sumas, concatenación, varias cuestiones que estamos viendo desde el inicio de la clase, de la primera clase, donde veíamos extracción de ciertos parámetros. Por ejemplo, ya extrajimos del vector de tiempo simplemente los 1000 primeros datos para completar la información de X1, 1, perdón. ¿Sale? Entonces, si se fijan, lo que vimos la clase inicial, sí se ocupa, ¿sale? Y eso es muy importante. Ahora, ya viene un poquito más complicado. Si se fijan, vimos ya 3 señales. Una, donde vimos una señal completamente estacionaria con una frecuencia. Después, a esa señal le sumamos otra, con el objeto de ver que solamente se ocupa una frecuencia de muestreo para todo el conjunto de datos o todo el conjunto de señales. Ahora vimos que podemos sumar información siendo o tomando en cuenta que una aparece en un cierto instante y la otra dura más tiempo. Ya vimos. Ahora vamos a complicar un poco más la vida y vamos a crear una señal completamente no estacionaria, a pesar de que esta ya no es no estacionaria, ¿sale? Hasta cierto punto, porque ya la información de 0 a 1 es una constante, pero ya de 1 a 1.1 ya es una cuestión que va cambiando con lo que se tenía anterior. Ok, y para saber qué es completamente no estacionaria, vamos a ver el siguiente ejemplo, que ya está un poco más complejo, ¿sale? El día de hoy, dependiendo cómo vayamos de tiempo, si lo acaban o no lo acaban las señales, ya vemos cómo vamos avanzando. Pero en realidad ya nada más nos faltan 2 señales para saber construir cualquier tipo de señal. Nada más le faltaría agregarle ruido, que eso está realmente muy sencillo. Y el ruido es una variable aleatoria, ¿vale? Lo vamos a hacer a través de funciones que ya vienen en MATLAB. ¿Para qué me complico si ya puedo generar datos aleatorios a través de una función? ¿Vale? En ese sentido, antes de pasar a la siguiente señal, que ya es un poco más compleja, me gustaría que me platicaran o que me comentaran si tienen alguna duda. ¿O todo bien? Ok. Yo tengo una pequeña pregunta. Dígame, Héctor. Pero no sé si se pueda saber eso, pero, por ejemplo, en la parte de unidades, o sea, nosotros cuando vemos la figura sabemos que están en segundos, pero dada, por ejemplo, otra situación en la cual se vieran como, o sea, digamos la misma señal, pero como en diferentes valores, pero con la misma forma de la señal. Sí, sí es posible, Héctor, no se preocupe. Supongo que a lo mejor ustedes cuando venían en cuarto semestre a lo mejor no graficaban contratiempo. Voy a graficar solamente esto. Si ustedes se fijan, quité el vector de tiempo. ¿Qué pasó? Lo único que se está viendo es la misma imagen, pero lo que corresponde en la parte inferior, o es decir, la horizontal, serían muestras, ¿sale? No habría la unidad de tiempo. Esta es otra forma. Solamente lo único que está graficando usted es la amplitud de la señal contra las muestras que tiene la información, que en este caso serían 1100 muestras. Usted lo puede hacer de esa forma. Cuando usted, por ejemplo, recibe la información de un sensor, si usted quiere graficarlo en tiempo, está bien. O si lo quiere graficar solamente en muestras, solamente manda la señal que quiere graficar, no contratiempo. Si usted lo puede observar aquí, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, en la parte inferior serían muestras y en la parte vertical sería la amplitud de la señal. Pero es exactamente la misma gráfica. No sé si por ahí va, Héctor. Sí, bueno, por partes bueno, era como también parte de la pregunta. Y también quería como preguntar si hay una forma de saber como directamente como el programar, como en la parte de saber qué unidades se tiene, o simplemente es como deducirlo por nuestra cuenta. No. Ok, siempre es muy importante lo que usted está monitoreando, ¿sale? En base a lo que usted está monitoreando, por lo general, casi el 99% de las veces, lo que usted grafica en el eje horizontal va a ser tiempo. Recuerden, cuando usted está adquiriendo una información ya de manera real, cada dato de la información que se está adquiriendo en un tiempo en específico, el cual está regido por la frecuencia de muestreo.
Por ahí decimos, o sea, por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético. Usted tiene una frecuencia de muestreo de 10 Hz. Significa que cada 1/10 de segundo usted vaya adquiriendo un dato. Adquiere un dato 1/10 de segundo, 2/10 de segundo, 3/10 de segundo, 4/10, y así se la va llevando. Y va generando un vector de datos. Entonces, en ese sentido, la parte horizontal de su gráfica, por lo general, puede ser tiempo o puede ser muestras. No hay de otro, ¿sale? No hay de otro. Ahora, con el eje vertical, depende de lo que usted esté monitoreando. Por ejemplo, si usted está monitoreando las señales eléctricas del cerebro, si no mal recuerdo, las unidades de esas señales están en microvolts. Ahora, en ese caso, le tendría usted que saber cómo está condicionada su señal, si se amplificó, si se redujo o lo que sea, para corregir esa parte y que en este caso se vea de manera correcta la amplitud. Por ejemplo, si nosotros sabemos que de inicio usted la señal la comprimió a la mitad para que cupiera o que fuera factible monitorearla por el sistema de adquisición, cuando usted la grafique, la multiplica por 2 para regresarla a su valor original y sabe que lo que usted está monitoreando está dado en microvolts, ¿sale? Nada más simplemente en la amplitud le pondría microvolts. Ahora, si usted sabe o, por ejemplo, quiere monitorear las señales eléctricas o musculares, son señales, si no mal recuerdo, que están alrededor de milivolts. Entonces, solamente sería esa parte. ¿Cómo yo sé? Lo tiene que saber usted por el ejercicio o lo que usted esté monitoreando. De una u otra forma no podría saberlo si, por ejemplo, David le pasa información a usted, pero no le dice nada. Entonces, ni siquiera podría generar el vector de tiempo porque no sabe la frecuencia de muestreo de la señal, ni sabe nada. Entonces, solamente tengo un conjunto de datos que no sé realmente cómo analizar. Usted llegó a un punto muy importante, Héctor. Cuando capturen información o les pasen información, es muy importante preguntar dos cuestiones. Una, ¿cuál es la frecuencia de muestreo de la señal? Porque sin la frecuencia de muestreo de la señal yo no sé absolutamente nada. No puedo hacerle ningún procesamiento porque todas las técnicas me requieren saber la frecuencia de muestreo. Todas. Segundo punto, que le expliquen qué es lo que hicieron para adquirir y qué es lo que adquirieron, ¿sale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estuvimos monitoreando lo que es el brazo, pero ¿qué hicieron? Pues abrí y cerré la muñeca para adquirir eso, ¿sale? La puesta de experimento, en pocas palabras. Y que le diga, en pocas palabras también, David, a usted, Héctor, ¿qué tipo de señal estuvieron adquiriendo? Por ejemplo, estuvimos adquiriendo la señal eléctrica muscular o la señal eléctrica del corazón. Y tenemos ciertas condiciones de que amplificamos cierto punto, le pusimos un offset y lo adquirimos. Entonces, en base a eso, usted va a tener que corregir la amplitud de la señal para que corresponda a donde debería de ser. Hay veces que se hace, hay veces que no. No hay necesidad. Si usted quiere saber la amplitud real, lo corrige. Por ejemplo, le decía, si usted en la señal de adquisición o en el sistema de adquisición hizo que la información de entrada se redujera a la mitad para que en el sistema de adquisición cupiera y fuera posible mandar a la computadora, cuando yo estoy en la computadora simplemente lo regreso a su estado original multiplicándolo por 2, ¿vale? Pero es en ese caso, Héctor, el horizontal nunca va a cambiar, son muestras y tiempo. Si es una imagen, es otra consideración distinta. Si tiene, en este caso, habría que saber qué significa X y Y, porque al fin y al cabo es una matriz en una imagen, pero depende de lo que usted esté viendo. Si es parte de una imagen a través de las cámaras esas termográficas, pues hay que ver qué es el eje horizontal y qué es el eje vertical para usted, ¿sale? Pero en señales en tiempo como la que nosotros estamos viendo aquí, siempre el eje horizontal va a ser muestras o tiempo, ¿sale? Dependiendo cómo usted lo convierta. Y el eje vertical va a ser la amplitud de su señal dependiendo de lo que usted esté monitoreando. En este caso podría ser microvolts, milivolts, volts
o la unidad que usted esté monitoreando, como también pudiera ser temperatura, no sé, las galgas estequiométricas, ahorita no me acuerdo su unidad, pero depende el tipo de sensor que esté ocupando. No sé si ya quedó un poquito más claro, Héctor. Sí, ya quedó totalmente claro, doctor. Muchas gracias. Ok, perfecto, no se preocupe. Dígame. Bueno, a mí sí, bueno, ¿me podría volver a explicar? Bueno, es que me confunde un poco al momento de generar el vector y luego en donde está X1, X2 y X11, donde pone como 1,100, bueno, ¿me podría volver a explicar eso? Sí, claro, no hay ningún problema. ¿Tienes dudas sobre el vector de tiempo? Sí. La generación de ese vector. Sí, primero, sí. Ok, vamos a explicarlo entonces. Esto es muy importante que todo el mundo lo comprenda porque sin ese vector no hacemos absolutamente nada. Ok. Vamos a tomar en cuenta el vector de tiempo. Profe, perdón, si podría, es que el pizarrón me lo veo en chiquito porque está compartiendo pantalla. No sé si podría dejar de compartir un poquito para verlo. Dale doble clic. A ver. Pues ya le di, pero... Anclalo, ponle en los puntitos y ponle anclaje. Ya le puse anclaje, pero me sigue apareciendo chiquito. Y me dice, si no se preocupe. No sé si ya. Ok, dejé de compartir, no pasa nada, porque quiero poner un ejercicio el cual le va a proporcionar otra idea de cómo generar ese vector de tiempo. Por ejemplo, voy a generar una señal senoidal o cosenoidal que es exactamente lo mismo. Y nos está diciendo que es una señal, por ejemplo, de 4 Hz, como la teníamos en el primer ejercicio. Y la frecuencia de muestreo, de acuerdo a la teoría de Nyquist, es 8 Hz. Todavía no me dice nada. La frecuencia de muestreo nada más me dice cada cuando yo voy a adquirir un dato o voy a pintar un dato, y también me dice cuántos datos voy a tener por segundo. Quiere decir que voy a tener 8 datos por segundo, pero cada cuando adquiero o genero. Muy fácil. El tiempo va a ser 1 sobre la frecuencia de muestreo. Cada 1/8 de segundo voy a generar o voy a tener un dato. Entonces, cuando yo adquiero esta información, por ejemplo, aquí está el 1/8, aquí está el 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 y 8/8. Ahí está. Ahora, si usted se fija, ¿qué tenemos que ir diciéndole? El primer dato nosotros lo agregamos por sí solo en el vector de tiempo, en el que está generado en el MATLAB un 0. Quiere decir que el primer dato se generó aquí. ¿Vale? El siguiente dato, ¿en dónde? En 1/8. El siguiente dato, en 2/8, y así 3/8, 4/8, hasta un segundo, ¿no? Entonces, el siguiente punto, es una cuestión muy importante. El vector de tiempo, como lo generamos con 2 puntos, ¿qué significa? Antes de pasar a eso, el vector de tiempo tiene un valor inicial, el brinco y un valor final. El brinco lo único que me dice es cómo voy a ir cambiando. Es decir, por ejemplo, valor inicial 0, valor final 2, brinco 0.5, me lo estoy inventando, ¿eh? El primer dato sería 0, el dato siguiente sería 0.5, el siguiente dato sigo brincando en 0.5, sería 1, 1.5 hasta llegar a 2. Ahora, el vector de tiempo inicia en 0 y va brincando de 1/8 en 1/8. ¿Pero cómo sé el octavo? Aquí está la ecuación. 1 sobre la frecuencia de muestreo. Entonces, este es el brinco. 1 sobre la frecuencia de muestreo. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta, por ejemplo, 1 segundo. Le podría poner 1 segundo. Sin embargo, como yo le agregué un dato inicial de 0, que sería este, ¿cuántos datos habría aquí? 9. Y debería de haber 8. Entonces no puede llegar exactamente a 1. Tendría que quitar un dato para complementarlo con este. Es decir, que no hubiera 9 y restarle 1. ¿Cómo hago esto? Por eso, lo que hicimos fue la ecuación. Número de datos es igual a la frecuencia de muestreo por el tiempo total. Si el tiempo total de la señal es 1 segundo multiplicado por la frecuencia de muestreo, me va a dar el número de datos totales. Esta parte que voy a poner es la que continúa aquí. Si yo pongo número de datos sobre la frecuencia de muestreo, por ejemplo,
que es la ecuación que pusimos, número de datos, ¿cuántos serían? 8. Y la frecuencia de muestreo sería 8, entonces llegaríamos desde 0 hasta 1 segundo en brincos de 1 entre fs, pero esto me va a generar 9 datos. Por eso, nd menos 1 sobre la frecuencia de muestreo. Es eso nada más el vector de tiempo. Esta parte ya quedó un poquito más especificada, Paula. Sí, ya clarísimo, Ok. profe. Sí, gracias. Ahora, la segunda pregunta, recuerdo que fue sobre el vector de tiempo. ¿Cómo seleccionábamos de 1 hasta 1000? Sí. Ok, vamos a quitar esto y me voy a ir a esa pregunta en específico con la señal original. La señal original está comprimida por 2 o unida por 2. Una que mide de 0 a 1 segundo más otra que va de 0 a 1.1 segundos. La recomendación que les hice a tus compañeros es, o a usted también, es que deben de tomar en cuenta un vector de tiempo con respecto al más grande. Al fin y al cabo, cuando yo la sume, voy a tener una señal de 0 hasta 1.1 segundos. ¿Sale? La frecuencia de muestreo, de acuerdo a lo que teníamos, se tomó en cuenta de 1000 Hz. Quiere decir que tengo 1000 datos por segundo. ¿Sale? En este sentido, el vector de tiempo va desde 0, 1 hasta fs, esto no va a cambiar, hasta nd menos 1 sobre fs. El tiempo total, nd fs por el tiempo total es 1.1. ¿Cuántos datos tengo? 1100 datos, en pocas palabras. ¿Sale? Ahora, cuando yo creo la señal x2, que es esta, no hay ningún problema porque la multiplico por el vector de tiempo y el vector de tiempo dura 1.1 segundos. Pero, si yo quiero generar la señal x1 y lo multiplico por el vector de tiempo, ¿cómo está? Va a generar una señal de 0 hasta 1.1 segundos. Yo no necesito eso, necesito que dure 1 segundo. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Por aquí les ponía un ejemplo, se los voy a volver a poner. Si ustedes saben, en este caso, el vector de tiempo voy a compartir. Ahorita en el pizarrón no pasa nada, ¿sale? Quiero volver a compartir lo que es el MATLAB para checar esta parte. Del lado derecho de la pantalla está el workspace, ¿sale? En el workspace nosotros podemos observar que ahí está la variable de tiempo, ¿sale? Le doy clic y ahí están todos los datos del vector de tiempo donde inicia en 0 y termina aproximadamente en 1.1 segundos. Ahorita lo vamos a avanzar y iba a llegar. Ahí está. Casi llega hasta el 1.1 porque recuerden que le quitamos un dato. Ahora, esto es lo que va a suceder en el pizarrón. El vector de tiempo, de acuerdo a lo que usted vio, todo está guardado en una fila. En la columna 1 se encuentra el 0. Y en la columna 1100, que es particular para este caso porque la señal o el vector de tiempo dura 1.1 segundos. Entonces recuerde cómo llego hasta el 1100, frecuencia de muestreo por el tiempo total, ¿vale? Y aquí aproximadamente se encuentra el 1.1 segundos. Lo que yo necesito es saber cuánto puedo recorrer hacia acá para seleccionar la columna que me diga 1 segundo. Y yo selecciono todo esto para que se multiplique por el coseno, para que se genere un vector de 1 segundo. ¿Cómo sé cuál es la columna? Muy fácil. Si yo quiero saber o quiero recorrer una señal de 1 segundo, la frecuencia de muestreo por el tiempo que quiero que dure la señal. En este caso, la frecuencia de muestreo es 1000. Por 1 segundo que quiero que dure la señal, la columna va a ser la 1000. Aquí es para obtener la columna que yo requiero. ¿Sale? Entonces, sé que voy a tener que recorrer de la columna 1 hasta la columna 1000 para que esto corresponda desde una señal desde 0 hasta 1 segundo. En ese sentido, x11, que fue la primera parte que vimos, por eso se recorre, que sería A1 por el coseno de 2 por pi por
F1, punto por T. Pero T, ¿cuánto necesito para que sea una señal de 1 segundo? Solamente la información que se encuentra en la fila 1, desde la columna 1 hasta la columna 1000. No sé si quedó eso ya un poquito más claro, Paula. Sí, ya. Excelente. Esto solamente es la creación de la señal. Ahora, como nosotros tenemos una señal antes de un tamaño de 1100 y esta va a quedar de 1000, como es aquí, lo voy a volver a proyectar en la pantalla. ¿Qué pasó aquí? Aquí tenemos, voy de nuevo al código, tenemos X11, ¿de cuánto mide? De 1 a 1000. Esto siempre es muy importante y para todos ustedes jóvenes, revisen en el workspace el tamaño que pudiera tener el vector, porque ahí les va a decir, si ustedes se equivocan por un solo dato y lo quieren unir con otra cosa, es decir, sumar con otro que tiene 1000, por un solo dato les va a decir que no se puede. Entonces revisen aquí, les puede dar información. Ahora, yo quiero sumar X2, perdón, es X2, sí, 1100 datos con X11, pero no se puede porque faltan 100 datos. Entonces, de ahí sale que X1, corchete para concatenar. Voy a concatenar X11 con la cantidad de ceros que me faltan. Desde aquí se puede ver que me faltan 100 datos. ¿Sale? 100. Sin embargo, ¿cómo yo sé este 100? Si ustedes quieren generar señales en una fila, por eso nada más está el 1. Pero ¿cómo sé el 100? Específicamente. Fácil. Este valor, ¿cuánto tiempo de la señal me falta? Me falta 0.1 segundos. Recuerden, aquí se generó una señal de 1 y atrásito le voy a pegar una cantidad de 0.1 segundos. ¿Cómo sé? Frecuencia de muestreo por el tiempo que le faltaría a la señal. ¿Vale? ¿Cuánto le falta a la señal? 0.1 segundos. Frecuencia de muestreo 1000 por 0.1 segundo nos da los 100 datos. Desde ahí mismo. Entonces, al momento de hacer yo esto, ya tengo una señal, si ustedes se fijan aquí en el workspace, de 1100 datos. ¿Sale? X1 ahora sí ya mide 1100 y puedo sumarlo con X2 y ya puedo sacar el resultado final. No sé si ya quedó un poquito más claro, Paula. Sí, ya, profe, muchas gracias. Excelente. No sé si tenga alguna otra duda en otra parte del código. ¿Todo bien? No, profe, sí, nada más era eso, pero como van, pues van relacionados, o sea, de uno salen los otros. Es correcto. Y ahorita la siguiente señal va a ser muy similar a esto, ¿vale? Entonces, si quedó claro aquí, probablemente puedan resolver fácil la siguiente señal, pero si no quedó claro, no pasa nada. El objetivo es pregúntenme, lo volvemos a repetir de 1, 2 o 3 o 1000 formas, no pasa nada. ¿Sale? El objetivo es de que quede claro, ¿ok? Ok, profe, gracias. Sí, profe, ¿Listo? muchas gracias. Ok, jóvenes. Por aquí veo que nos queda 1 minuto de sesión. Por favor, vamos a desconectarnos y volvernos a conectar para ponerles la siguiente señal, por favor. ¿Sale?